Es presidente de la División de Cardiología Preventiva y codirector del programa de inteligencia artificial en cardiología en la Mayo Clinic en Rochester. Demos la bienvenida, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, es un gran placer para mí estar aquí el día de hoy y también un gran honor poder presentarles mucho del trabajo que hemos hecho en los últimos 8 años en la Clínica Mayo en el área de inteligencia artificial, y pues es muy grato ver también que es un tema que ya está ganando mucho interés y pues cada vez vamos a estar escuchando más y más. Bueno, mi main disclaimer es de que esa diapositiva es la única que está en español, todas las demás están en inglés, y les cuento que al principio yo las traducía todas. Una vez alguien me reclamó y me dijo, oye, ¿qué crees que no sabemos inglés o qué? Entonces la siguiente la presenté en inglés y me dijeron, oye, ¿qué no estás en México? Que aquí es en español. Y dije, bueno, no hay manera de tener a la gente contenta, ya mejor ni me gasto en traducir, pero bueno. Son gráficas, la mayoría son gráficas o presentaciones de artículos. Bueno, voy a hablar acerca de la inteligencia artificial aplicada a la electrocardiografía. Pero antes de eso, una breve reseña de lo que es el electrocardiograma. Es, como todos sabemos, un método de diagnóstico bastante simple, bastante común, viejo. Tiene más de casi 130 años de que se inventó. Y como ciertos, muy pocos inventos, cambió muy poco, como la bicicleta o la máquina de escribir, de que se inventó a casi a la actualidad. Los principios básicos han cambiado muy poco. Lo único que ha cambiado es el tamaño de las máquinas, la simplicidad para obtener los estudios, pero lo que es la nomenclatura es prácticamente la misma. Bueno, el electro nos ha servido por más de un siglo para diagnosticar muchas cosas, ritmos cardíacos, crecimientos ventriculares, auriculares, alteraciones de electrolitos, infartos, etcétera, etcétera. Y bueno, el año pasado fue el aniversario del premio Nobel que se dio por este invento que ha sido trascendental en la práctica cardiovascular. Entonces, la herramienta más básica para un cardiólogo por más de 100 años representa el electro, y pues todo ha sido basado en diagnósticos que utilizan reconocimiento de patrones, que si esta onda tiene tanto, mide tanto, el paciente lo más probable es que tenga tal diagnóstico. Históricamente ha sido así. Entonces, la pregunta que nos hicimos en la Clínica Mayo hace 8 años, medio más o menos, fue, bueno, ¿es posible acaso que una computadora con el uso de inteligencia artificial pueda ver más allá de lo que pueda ver un ser humano? Es decir, que se diagnostiquen cosas que el electro todavía no está supuesto a diagnosticar. Y es importante para, especialmente todos aquellos aquí que tengan más de 50 años, sabrán con certeza que México fue uno de los pioneros en la interpretación clínica del electrocardiograma, y tenemos maestros que fueron los pioneros en el electro. El doctor Sodi Pallares fue uno de ellos. El doctor Sodi Pallares era muy famoso mundialmente porque en el Congreso Americano de Cardiología había una sesión especial para el doctor Sodi Pallares, los 50, donde él se paraba, una sesión así, le daban un electro, él lo revisaba, presumía de que lo revisaba al revés y de atrás para adelante, y decía, este es un hombre como de unos 50 años que tiene estenosis pulmonar con eso, y toda la gente se quedaba así, mostraban el reporte de patología y la gente se paraba a aplaudir porque coincidía en muchas cosas. Nadie ha podido replicar el doctor de Pallares hasta ahora. Entonces, eso para mí me llena mucho de orgullo porque representa parte del legado nacional. Bueno, entonces la pregunta no la hicimos. Y el primer proyecto que concluimos, esa publicación que ven ahí, es la primera publicación en la historia donde se utilizaron redes neuronales profundas, o sea, inteligencia artificial, para tratar de detectar cosas que el electro no estaba supuesto a detectar. Y en este proyecto, la primera pregunta fue si el análisis del electrocardiograma nos podía detectar fracción de expulsión reducida o fracción de eyección reducida diagnosticada con ecocardiografía. Entonces juntamos 250,000 pares de electros ecos, pues un porcentaje tenía fracción de expulsión reducida, otro porcentaje la tenía normal. Bueno, es una variable que es continua, sabemos,
pero lo dividimos en normal o anormal. Y lo que encontramos fue un performance diagnóstico realmente impresionante. Nos dio un área bajo la curva de 0.93. Bueno, no es perfecto, pero comparado con cosas que utilizamos en cardiología es mucho mejor. Solo la prueba de esfuerzo con electrocardiograma es un área bajo la curva de 0.7. Si le ponemos medicina nuclear sube a 0.8 más o menos. Entonces, performance ya de 0.93 nos dejó bastante sorprendidos. Batallamos en publicarlo por un mes, 2 meses, porque los revisores decían, esto es demasiado bonito para ser verdad. Entonces tuvimos que mostrarles todos los procesos de la computadora y todo eso. Y bueno, esto realmente generó un campo nuevo. Ahorita ya hay más de 40 centros de investigación en el mundo analizando electros con redes neuronales profundas de diferentes maneras, diferentes vertientes. Pues ha sido un gran orgullo para nosotros ver que esto generó realmente un área nueva de investigación. Ahora, ¿cómo funciona eso? La computadora analiza el electro y lo analiza de una manera que es muy difícil de entender y de explicar. De hecho, no sabemos exactamente qué es lo que ve y cómo lo interpreta, pero la computadora nos da un resultado que es una probabilidad de 0 al 1. Entonces, esa probabilidad uno lo pone en la curva esta a R o C y escogemos el mejor punto de corte, que va a ser el punto de mayor utilidad diagnóstica, que usualmente es la esquina pegada arriba. Bueno, en este otro caso, como pueden ver, es un electrocardiograma bastante normal, se interpreta normal. En este caso, el algoritmo diagnóstico de fracción de expulsión reducida salió positivo, pero para nuestra sorpresa, el ecocardiograma mostró que la fracción de expulsión estaba normal. Entonces, la pregunta es esto un falso positivo o no? Entonces, como nosotros vimos un patrón de que muchos de los casos que eran falsos positivos algo tenían por ahí, hicimos un análisis de supervivencia comparando los falsos positivos con los verdaderos negativos para ver qué tan falso fue el positivo. Como pueden ver, los falsos positivos tuvieron una incidencia de cerca de 4.5 veces de insuficiencia cardíaca al cabo de los años comparados con los verdaderos negativos. Entonces no era tan falso positivo. Bueno, este caso en particular volvió 2 años después y ya la fracción de expulsión ya estaba reducida a 31%. Lo que este análisis nos muestra es que el electro está viendo cosas que ni aún el ecocardiograma está viendo. Porque muchos de los casos que son falsos positivos desarrollan insuficiencia cardíaca al cabo de los años. No es una excepción, es más la regla que la excepción. Bueno, en los próximos años nos dimos a la tarea de confirmar la validez de este algoritmo en muchos escenarios clínicos, en diferentes patologías que conducen a insuficiencia cardíaca. Como en no lo voy a hacer con detalle porque está muy chiquito, pero lo comprobamos primero en una cohorte rusa para confirmar que pues, no solamente eran pacientes de la clínica Mayo donde valía y se reprodujo bastante bien. En estudios con pacientes con cardiopatía hipertrófica, en pacientes afroamericanos, también en cardiopatía posparto, que lo detecta la fracción de expulsión reducida con un performance tan bueno como el original. En este mostramos que no solamente en afroamericanos, en hispanos, en asiáticos, en prácticamente todas las razas, el performance era prácticamente el mismo. Muy bueno para diagnosticar cardiopatía inducida por fármacos cardiotóxicos en pacientes con cáncer, que cada vez lo vemos más frecuente. Durante COVID, de hecho, durante COVID la FDA nos dio permiso de utilizar este dispositivo utilizando unos dispositivos portátiles para diagnosticar fracción de expulsión reducida o cardiopatía inducida por COVID. Nos dieron permiso, una excepción que se dio durante la pandemia, porque el performance era bastante bueno. También en la población general, es decir, no solamente pacientes que van al hospital a cuidados, sino en cohortes hechas, digamos, en pacientes que ni siquiera fueron al hospital, en atención primaria también. Este fue un estudio muy interesante porque mostramos que el algoritmo era tan bueno en pacientes con Chagas, con enfermedad de Chagas, a pesar de que la enfermedad de Chagas hace alteraciones electrocardiográficas que pueden alterar performance del algoritmo, y sin embargo
fue bastante bueno. Pero lo más emocionante de todo esto es de que se pudo demostrar que el performance diagnóstico no era tan bueno como en el electro normal, y alcanzó 0.88 utilizando el electro que hace el Apple Watch. Entonces eso ya cambió la dimensión de esto, porque entonces con eso nos damos cuenta que esa tecnología puede ser utilizada en cualquier rincón del mundo, no depende de tener una computadora al lado, que puede ser escalable a que un paciente, por ejemplo una mujer que tiene alto riesgo de cardiopatía periparto, lo esté utilizando y se haga la medición todos los días y que si sale anormal vaya con el doctor. Entonces el potencial es realmente inmenso. Este fue un ensayo clínico controlado que hicimos para confirmar que era aplicable en práctica clínica, y lo que hicimos fue que se aleatorizaron a clínicos, a unos que les daba el resultado y a otros que no les daba el resultado, para ver si esto aumentaba el número de pacientes con fracción de función reducida que se iban a encontrar en la práctica clínica, y realmente pues, el estudio demostró que sí se encontraba más. Pero aquí encontramos varias cosas, varias observaciones muy interesantes. Los médicos considerados expertos, que les decía la máquina, tu paciente tiene disfunción sistólica, y decían, no me vas a decir lo que tiene, yo soy el experto, yo soy el clínico y no sé qué tanto. Comparado con chavitos salidos apenas de la escuela de medicina, haciendo residencia de medicina interna, de otras cosas, de ginecología y todo eso, era mucho más probable que ellos utilizaran los resultados y dieran un eco para confirmar. Lo que se demostró es de que los jóvenes eran mucho más probables de que iban a utilizar el resultado de los estudios, y por lo tanto fue mucho más probable que ellos encontraran fracción de eyección reducida comparada con los expertos. Entonces la inteligencia artificial nos enseña que si no la incorporamos en nuestra práctica clínica, nos quedamos atrás, y lo que consideramos ser expertos al rato se va a igualar con los no expertos que utilizan la inteligencia artificial. Y por esta última publicación, donde demostramos que el algoritmo era tan bueno en niños y adolescentes como lo ha sido en adultos. Les muestro todo esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y algoritmos, pues es muy fácil hacer un algoritmo, publicarlo y decir, este funciona. Pues no es tan fácil, porque tienes que demostrar que funciona en diferentes poblaciones, en diferentes áreas, en diferentes circunstancias, con diferentes máquinas, con diferentes usuarios, porque no es nada más de que salga el dado de ya. Bueno, les voy a dar unos cuantos ejemplos de los algoritmos subsecuentes que empezamos a desarrollar, y después una lista ya más completa de los algoritmos que tenemos. En este otro proyecto, la pregunta fue si podía la máquina, a través de inteligencia artificial, detectar fibrilación auricular en electros que están en ritmo sinusal, o sea, el ritmo completamente sinusal, y que digan, este paciente tiene fibrilación auricular paroxística. Entonces suena un poco de ciencia ficción. Bueno, este proyecto demostró resultados bastante buenos, un área bajo la curva de 0.9. Aquí les doy un ejemplo concreto de cómo en el futuro probablemente esa tecnología nos va a ayudar a practicar mejor medicina. En esta gráfica lo que ven son, a través de los electrocardiogramas hechos a través de los años, y en puntos azules son los que fueron negativos para fibrilación auricular en ritmo sinusal, y los puntos negros son cuando el algoritmo fue positivo. Es decir, analizamos retrospectivamente muchos electros, pues, sacamos ejemplos de pacientes, van a encontrar muchos como estos, de los electros a través de los años. Algunos hicieron positivos, otros hicieron negativos. En este caso, por eso lo pongo de ejemplo, este paciente en particular tuvo una embolia cerebral en el 2015. Luego tiene otra embolia cerebral para el 2019. La pregunta es, si esos electros que eran positivos 10 años antes, mostrando FA paroxística, nos hubiera podido ayudar a tratar a este paciente con anticoagulantes, otros tratamientos para que se previnieran embolias cerebrales, no solo una, sino dos. Y vean cómo la probabilidad ya fue bastante alta cuando tuvo la primera embolia, y aún ahí no calificaba para anticoagulantes. Entonces, por lo menos la segunda embolia muy seguramente pudo haber sido prevenida, porque ya la probabilidad era muy
este otro estudio se basa en un algoritmo para diagnosticar función diastólica bastante bueno. Les puedo decir con toda confianza que parece ser que es hasta mejor que el ecocardiograma, porque separa las gráficas pronósticas mucho mejor que lo separa el ecocardiograma. Bueno, utilizando ese algoritmo, nos la pregunta si ese algoritmo en pacientes sin insuficiencia cardíaca, sin ningún síntoma, pero que el estudio le salía positivo para disfunción diastólica, ¿cuál era la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro? Y vean cómo se separan las curvas bastante, tanto para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en general, como insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Entonces, estamos hablando de ya habilidad pronóstica que va mucho más allá de lo que nos da edad, sexo, presencia de hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera. De hecho, salió publicado hace 2 semanas, lo presentamos en el American Heart Association, un estudio muy similar utilizando 4 cohortes americanas. Básicamente se demuestra que la incorporación de este algoritmo ayuda muchísimo más a predecir insuficiencia cardíaca independientemente y aún más agregado a variables clínicas. Aquí una colección de los algoritmos que hemos creado, uno para diagnosticar amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca da una señal muy característica con inteligencia artificial, en promedio 2 años antes de que aparezca cualquier síntoma, cerca de 3 años antes de que se diagnostique. Como sabemos, el manejo de la amiloidosis, el pronóstico depende bastante de qué tan temprano sea el diagnóstico. Para diagnosticar embolia pulmonar, interesantemente, a pesar de que hay ciertos hallazgos en el electro que todos sabemos nos ayudan a diagnosticar embolia pulmonar o para sospechar embolia pulmonar, interesantemente este algoritmo no fue tan bueno como muchos de los demás. Lo hicimos, comprobamos que el electro no era tan bueno, aún con inteligencia artificial, para encontrar embolia pulmonar, aunque era particularmente bueno en pacientes que tenían embolia pulmonar muy grave, se le puede decir, o sea, era troncal o de la bifurcación. Para encontrar estenosis aórtica, y aún en pacientes cuyo soplo no fuera muy característico de estenosis aórtica. Para encontrar cardiopatía hipertrófica en niños y adolescentes. Y es muy interesante saber que cerca de la mitad de los pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica, el electro no va a mostrarles hallazgos electrocardiográficos que sugieran o que confirmen la cardiopatía hipertrófica, aunque en algunos es muy obvio, muchos da solamente alteraciones muy inespecíficas, y es donde vale la pena, y estamos haciendo estudios para que se demuestre el valor de esto, especialmente para jóvenes atletas que están incorporándose en deportes de alta intensidad o de competencia. Imagínense nada más, en este proyecto unos gastros nos dijeron, oye, ¿y será que podemos diagnosticar otras cosas? Y lo que le hicimos, no, pues, ¿cómo? O sea, afuera del corazón. Este grupo de gastroenterólogos se dieron a la tarea de explorar si el electro podía diagnosticar cirrosis hepática, y vean la curvita, se ve ahí un poco, creo que fue de 0.88 el área bajo la curva, para diagnosticar cirrosis. Y realmente la cirrosis nos da muchos cambios inespecíficos electrocardiográficos, pero nos da alteraciones de potasio, bueno, de electrolitos, cambios en la impedancia en la piel por el edema, etcétera, etcétera. El electro parece ser que nos puede dar respuesta a muchísimas preguntas que ni siquiera sabíamos. Este proyecto también es súper interesante, el del QT prolongado, porque en cerca de la mitad de los pacientes que tienen QT prolongado, el electrocardiograma no muestra el QT prolongado la mayor parte de las veces. Hasta que se exponen a ciertas cosas en el ambiente o medicamentos, les desenmascara la prolongación del QT. Muchos de los pacientes que tienen muerte súbita por QT prolongado, que tienen paro cardíaco por QT prolongado, les hacen el electro una semana después y ya les salió completamente normal. Entonces, este algoritmo detecta, o puede detectar QT prolongado cuando el QT en el electro, en el mismo electro que está analizando, está completamente normal. Es parte de la magia
de la inteligencia artificial en el electrocardiograma. Este es el estudio que les mostré con el ejemplo de la fibrilación auricular, que se publicó en Lancet. Tuvo muchísima aceptación y les confieso que es de los algoritmos que más llaman la atención, porque en congresos, así como ese, pero todos son electrofisiólogos, a los expertos de la electrocardiografía, y les ponemos electros seriados y les decimos, digan ustedes, voten cuál de estos creen que tiene fibrilación auricular escondida. Y pues obviamente 50% y 50%, o sea, al azar, o sea, nadie puede saberlo ni detectarlo. Y les muestro las probabilidades que da la computadora y luego las tasas de incidencia. Entonces, no sabemos todavía qué señales detecta la computadora, pero muy seguramente va más allá de los voltajes y los tiempos. Seguramente analiza cuánto cambia de latido a latido, cuánto cambia de cambios relativos entre una derivación y otra derivación, cosa que nuestra mente no está capacitada para encontrar esas diferencias tan sutiles que reflejen una enfermedad. En este otro, que es un proyecto reciente y muy interesante, porque con este algoritmo, hablé de este hace 2 horas en una presentación de prevención cardiovascular. En este algoritmo lo hicimos para que el electro detectara 3 cosas y luego combinamos las 3 en una, que detectara calcio coronario, que detectara obstrucción coronaria por angiograma con CT o tomografía computada, o que detectara un infarto previo en la ausencia de ondas Q. Entonces combinamos el resultado de los 3 algoritmos para decir esta persona tiene o no tiene enfermedad coronaria. Bueno, el potencial de esto es inmenso, porque sabemos que la enfermedad coronaria se presenta clínicamente con un infarto en la mitad de los casos. Y la mitad de los infartos son mortales. Y solo nos damos cuenta de los que llegan al hospital, y bueno, de esos ya no se mueren tantos porque ya llegaron al hospital. Pero la mitad de los infartos del miocardio son mortales. Son los que se mueren en sus casas, los que se mueren en la calle, los que caen muertos jugando básquetbol y eso. Este es el de la disfunción diastólica que les mencioné anteriormente. Y bueno, tenemos una plática única que exclusivamente se habla de disfunción diastólica y sistólica, y es donde se ven las gráficas, como las gráficas del eco se separan un poco de acuerdo a grado 1, 2, 3 de disfunción diastólica, y las gráficas del electro separan muchísimo más el pronóstico para muerte. Bueno, y uno de los últimos algoritmos fue el de hipertensión pulmonar, y ese quizás es de interés para los terapistas y los pulmonólogos, y que puede encontrarse aún cuando el electro sea completamente normal. La última parte de la presentación, quiero mostrarles algo que ha sido también de mucho interés a nivel internacional, y es la predicción de edad y sexo con el electro. Y eso surgió de una manera de serendipia total. Cuando el ingeniero me mostró los primeros resultados del algoritmo de disfunción sistólica con el área bajo la curva de 0.93, pues, bueno, eso es impresionante que lo hayas encontrado esto solamente con electro. Me imagino que le pusiste datos demográficos, clínicos. Me dijo, no, esto es solamente el electro. Bueno, pues, ¿qué te parece que metes edad y sexo y vemos los resultados? Porque asumo que con eso va a subir el área bajo la curva quizás hasta 0.99. Estamos muy emocionados porque vamos a llegar casi a un área bajo la curva histórica. Pero regresa él todo decepcionado al otro día y me dice, ¿sabes qué? Malas noticias, el área bajo la curva cambió nada, 0.93. Y al principio nos vimos así como, pues sí, mala onda, pero después, en estadística, cuando le agregas variables que están supuestas a cambiar un pronóstico y no cambia nada, quiere decir que las otras variables ya contienen esa información. Entonces, aquí lo que quería decir es de que el electro ya sabía desde antes la edad y el sexo, fue la hipótesis. Entonces, llega el ingeniero 2 días después y me dice, mira lo que encontré. Con el electro podemos encontrar el sexo con una certidumbre del 0.97 de área bajo la curva, casi perfecto. Yo les puedo asegurar que el electro puede saber el sexo de un individuo mejor que cualquiera de nosotros caminando en el centro de León. y la predicción de edad no fue tan buena. Hay esa dispersión en edades como la viene. Pues es el electro, digo, no va a saberla con exactitud.
Bueno, publicamos esto, batallamos un poco porque los revisores nos decían, bueno, pero ¿para qué quieres saber la edad del sexo? Si tú se la puedes preguntar al paciente y te va a decir la edad del sexo. Le decíamos, no, es que es el concepto de que el electro sepa eso cuando no hay un humano que pueda saberlo. Entonces nos costó tiempo publicar. Ya cuando andamos publicando, otro compañero del equipo dijo, oigan, ¿y qué tal que la computadora sabe más que lo que nosotros asumimos con la edad cronológica? Entonces la hipótesis fue que el electro nos mide edad biológica, no nada más, y que el error que había en la predicción representaba la edad, la diferencia entre alguien que está envejeciendo más rápido o alguien que está envejeciendo menos. Y lo notamos con casos aislados. Por ejemplo, me llegó una paciente que bajó 15 kilos haciendo ejercicio diario, dejó de fumar, y veíamos cómo la edad biológica, ¡pum!, bajaba. O sea, la edad predicha por electro bajaba. Y le empezamos a llamar edad biológica, edad biológica. Y luego hicimos un estudio donde confirmamos que los pacientes que tienen edad biológica mayor de la cronológica mueren mucho más, a una tasa de 5 a 10 veces más rápido que los que tienen la edad normal. Y al revés, los pacientes con edad predicha por electro más joven mueren menos que los que tienen la edad más o menos exacta, ¿no? Entonces, bueno, con esa confirmación se aceptó ya más o menos el concepto de la edad biológica, y de eso se hizo otra línea de investigación que yo creo que esa ha sido la que más ha fascinado en muchas partes, porque el concepto de que el electro vea qué tan viejos estamos. En la clínica Mayo yo creo que no hay un médico trabajando que no se haya hecho su electro por lo menos 2 veces, porque es una obsesión de saber qué tan viejos estamos en base al electro, ¿no? Y bueno, ese fue el estudio original. El segundo, fue el donde demostramos el pronóstico de acuerdo al gap de edad, y fue finalmente como la comunidad científica aceptó el concepto de la edad biológica. Bueno, hicimos este estudio que ven ahí, donde incluimos sujetos con mutaciones genéticas que se relacionan a envejecimiento muy rápido, como progeria. Una cohorte pequeña con personas con progeria, y adivinen qué, tienen una edad biológica de cerca de 21 años en promedio, 21 años mayor que los controles. Entonces, a pesar de que en algunos de esos casos solamente estaba el fenotipo era completamente normal, estaban mucho más viejos biológicamente que los que no tenían el genotipo. En este se mostró que los pacientes con trasplante de riñón que tienen mayor edad biológica se mueren mucho más. Encontramos que los genes que predicen edad biológica son muy similares a los genes que están involucrados en la génesis, o sea, la morfología pues, del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En esos estudios demostramos que tanto hay aislamiento social como calcio coronario, se los vamos a ver todos señalados, calcio coronario, salud cardiovascular, colesterol, ejercicio, etcétera, etcétera, se relacionan a la edad biológica por electrocardiograma, cosa que tiene mucho sentido. Y el último estudio, que no lo muestro aquí, es un estudio donde mostramos que la edad biológica cambia de día con día, y lo hicimos con un experimento. Encontramos un experimento que se hizo hace 10 años, donde le hicieron electros a los pacientes, a los participantes del proyecto de base durante un momento de estrés inducido experimentalmente y de seguimiento, 2 horas después. Y la edad biológica sube 2 años durante el estrés. Y no solo eso, las personas que se hacen más viejas transitoriamente con el estrés mueren más. Entonces, eso nos sugiere que este mecanismo de edad biológica por electro es algo bien dinámico y que seguramente se altera con cosas del día con día. Entonces, esa es una revisión que se la recomiendo, la publicamos hace unos meses en JAC, y si lo usan con mi nombre y ponen edad biológica con electro, les va a salir. Revisamos todo ese concepto que es fascinante. Bueno, ya para terminar, les voy a mostrar muy rápido, porque se me acabó el tiempo, los retos que tenemos en el uso de la electrocardiografía. Bueno, ya les mostré, lo estamos utilizando tanto para diagnosticar cosas, predecir cosas, y más allá de diagnóstico